Bien, amigos, continuamos aquí en Anécdotas del Rock, hablando de los Rolling Stones. Como les comentaba, en una era de segregación racial en Estados Unidos, el show Shindig rompió barreras al presentarse sin complejos, ¿sí?, artistas negros y blancos compartiendo el mismo escenario, lo cual fue un hecho social y cultural muy significativo. 2 de mayo de 1965, los Rolling Stones hacen su segunda aparición en el show de Ed Sullivan, en donde interpretaron 4 de sus mejores éxitos. 16 de mayo de 1965, los Rolling Stones se presentaron en televisión en un show llamado Chivalry. Nuevamente los fans, como locos, gritaron, se abalanzaron con ellos, fue un verdadero relajo. 15 de noviembre de 1965, los Rolling Stones debutaron en el programa Hula Baloo de la cadena norteamericana NBC o NBC, interpretando el tema Get Off My Cloud. Esas fueron las presentaciones de los Rolling Stones en televisión, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Como pueden ver, donde se presentaban era un relajo, ¿sí? Eran los chicos malos, pues, de Inglaterra, todo el mundo los quería. En cuanto a disturbios en conciertos de la gira norteamericana en 1965, a causa de los fans, a lo que llevó que el alcalde Cleveland, de Ohio, cancelara el concierto de los Rolling Stones y los vetara de la ciudad. En el concierto que tuvieron el 6 de mayo de 1965, el espectáculo se interrumpió después de tan solo 4 canciones, debido a los disturbios de los fans. O sea, esto fue nuevamente, los fans se brincaban la bardita y se iban sobre el escenario, sobre los Rolling Stones. Cosa que eso no sucedió con los Beatles. Los Beatles sí tenían un espacio, ¿sí?, que lo limitaba entre las vallas de seguridad y la gente de seguridad con los Beatles, ¿sí? Pero bueno, los Rolling Stones finalizaron su segunda gira europea con el último concierto realizado en la ciudad Luz, en la ciudad de París. Del 23 de abril y hasta el 29 de mayo de 1965, realizaron su primer tour por América, iniciando en la ciudad de Montreal, Canadá, precisamente el 23 de abril, recorriendo las ciudades más importantes de Estados Unidos y terminando la gira el 29 de mayo en el Civic Auditorium de San Francisco, California, donde muchos grupos también se presentaron ahí a lo largo de 66 y 67. Pero no, ahí no pararon, realizaron su tercer tour europeo visitando 5 países europeos del 15 al 29 de junio de 1965. Luego vino el segundo tour norteamericano, otro tour, comenzando el 29 de octubre hasta el 5 de diciembre, donde terminaron en Los Ángeles, California. O sea, hay que entender que estos chavos pues eran jóvenes y prácticamente tenían todo el futuro para tocar. Actualmente los Rolling Stones han tenido muchas anécdotas, un par de anécdotas que realmente llaman mucho la atención, porque una de ellas, por ejemplo, es vaciada porque fueron al Caribe y entonces Keith Richards, que ya lo conocen ustedes, como le pegaba duro al carrojito de marihuana, y vio a un chavito que se subió a una palmera, agarró un coco y lo aventó. Y dijo, si él puede, ni modo que yo no pueda. Pues claro que voy a poder. Y ándale, ahí va. Y empezó, pues no se va resbalando y cayó de pura cabeza. De pura cabeza cayó y se abrió toda la cabeza. Todo se abrió. Entonces ahora actualmente usa tanto gorras y bandanas y todo eso por lo mío. Pues pasa, entonces se acabó la gira esa vez. Pero antes muchas cosas. Otra ocasión, por ejemplo, estaba Keith Richards con un amigo y estaban terminando de hacer un evento, un concierto,
Y empezaron a fumar su marihuana, pues, tanto Keith Richards como... Entonces, entra el road manager y le dice a Keith Richards, en inglés, "The police is here". Aquí está la policía. Entonces, estos cuates que, ¡chin, mano! Entonces agarraron al baño, aventaron las pastillas y, o sea, marihuana, todo, y le jalaron. Dije, no, aquí. Y obviamente, no, aquí no huele a nada. Según, pues huele a petate quemado. Bueno, esto lo sé porque lo han dicho en el History Channel, ¿eh? No por otra cosa. Pero, total que ya se pone así. Entonces entra, y el que entró fue Sting y el grupo The Police. Qué risa. Son ustedes. Pues claro, somos de Police. No, ya ni la muelan. Entonces hubo muchas cosas por el estilo, muchas anécdotas, tanto de Keith Richards como de Brian Jones. También Brian Jones, bueno, pues lo tuvieron que despedir del grupo porque realmente diario llegaba muy tarde a los ensayos, diario estaba drogado, o sea, diario estaba en malas condiciones. Entonces los del grupo dijeron, ¿sabe qué? Tenemos que hacerlo a un lado. Entonces lo despidieron del grupo, aunque fuera uno de los fundadores. Y creo que un mes después fue cuando falleció, ahogado en su alberca. En primer lugar, ¿quién tiene alberca en Inglaterra? Para empezar por ahí, o sea, en un clima donde realmente siempre está frío, siempre está lloviendo, siempre está o nevando. Entonces, ¿quién tiene una alberca? Y se lo encuentra flotando boca abajo, sí, muerto. O sea, eso es algo que nunca supieron qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó, o sea, con Brian Jones. Y así con varios. Bill Wyman también ya era muy, muy grande. También tuvieron que hacer a un lado, sí, por otras razones. Ya traía problemas. Entonces, dijeron, ¿sabes qué? También tú te vas. Y prácticamente los que se quedaron, pues fueron Charlie Watts, la batería. Sí, después, obviamente, Keith Richards, estuvo Ronnie Wood, sí, y estaba, obviamente, Mick Jagger. Sí. Curiosamente, fíjense ustedes, de los Rolling Stones, Keith Richards, Mick Jagger, Ron Wood, los tres le pegaron al sexo, droga y alcohol, pero con singular alegría, sí, pero fuerte. Véanlos ustedes en televisión actualmente, o en algún video. Están exactamente igual de delgados que estaban en 1962. Es increíble, verdaderamente increíble. Tiene a Mick Jagger que tiene, no sé, 81 años y anda corriendo de un lado al otro del escenario 2 horas. Es impresionante. O sea, Keith Richards se cae en el escenario con todo y guitarra y él mismo se levanta. Sí, entonces, mis respetos. El único que no siguió la línea de ellos fue Charlie Watts. Charlie Watts era un cuate muy tranquilo, no tomaba, ya no fumaba, ¿sí? Muy de trajecito y toda la cosa, muy tranquilo. Terminaba el evento, se iba a su casa, a gusto, escuchaba jazz, tiene un grupito de jazz también, y es el primero que se muere. O sea, ¿qué les puedo decir? El sexo, droga y alcohol, o sea, solamente los grandes. Pero bueno, esto y muchas otras cosas tendré para ustedes en los programas siguientes. Por lo pronto, hoy así terminamos y nos vemos en la siguiente emisión de Anécdotas del Rock. Yo soy Beno Albarrán. Que la pasen bien. Hasta pronto. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Yo soy Beno Albarrán y esto es Anécdotas del Rock. Hoy les voy a platicar a ustedes sobre un magnífico grupo de rock con influencia de blues, que para mí es el grupo de rock más longevo sobre los escenarios mundiales, ya que llevan pues más de 64 años juntos como grupo. Me refiero obviamente a los Rolling Stones.
Hoy pues voy a iniciar una serie de programas sobre el inicio de esta gran banda británica, sus éxitos, sus anécdotas, sus conciertos y sus romances también, y locuras que hicieron también de vez en cuando. Mick Jagger es el vocalista y frontman del grupo y nació el 26 de julio de 1943. Keith Richards es un talentoso guitarrista de la banda. Él nació el 18 de diciembre del 43 también. Brian Jones, quien sería uno de los fundadores del grupo y un multiinstrumentalista, ya que sabía tocar más de 40 instrumentos. Un verdadero genio. Nació el 28 de febrero de 1942. Bill Wyman. Bill Wyman nació el 24 de octubre de 1936, más grande de todos, más viejito. Y finalmente el baterista Charlie Watts, que nació el 2 de junio de 1941. El grupo tomó el nombre de Rolling Stones de una canción de gran Muddy Waters, cuando por primera vez les dan una oportunidad de poder tocar en el bar Marquee, el Marquee Club, ubicado en la calle Oxford Street, número 165. Esto fue el 12 de julio de 1962 y por primera vez utilizan el nombre de Rolling Stones. La alineación de ese día fue Mick Jagger, estuvo Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor y Tony Chapman. Para 1963 ya los Rolling Stones era el grupo de casa. Empezaron a jalar multitudes e incluso los Beatles fueron a verlos tocar en abril allá de 1963. Fueron contratados por una temporada de 6 meses y posteriormente empezaron a tocar en otro club más grande llamado en aquel entonces The Crow Daddy Club. Ubicado en Richmond, al oeste de Londres, actualmente se llama 1Q Road. Ahora, les platico. Este lugar actualmente es un bar, pero es más bien un bar tipo cervecero y sí sirven algo de comida. Se encuentra ubicado exactamente enfrente, cruzando la calle de Q Road. Está exactamente enfrente de la estación de trenes de Richmond. Digo porque tuve la oportunidad de vivir allá, precisamente en Richmond, unos años, y obviamente conozco ese lugar y otros dos que se encontraban por ahí cerca también. ¿Sí? Posteriormente había otro bar llamado The Eel Pie Island, que inicialmente estaba ubicado en la calle Church, o la calle Iglesia, pues allá en Twickenham. Este lugar también era como el otro, más o menos, donde ahí se presentaban, en todos esos lugares se presentaban todos los grandes grupos de aquel entonces. De 1962, 63 al 70 fueron los mejores lugares que hubo. Y esto fue también allá en Twickenham, que también Eel Pie Island, este lugar, pues está en una callecita muy chiquita que termina precisamente hacia una cerrada con una iglesia que se encuentra ahí en Twickenham. Ahí llegaron a tocar el grupo The Who, también de Inglaterra. Estuvo con Pete Townshend, ¿sí? Pink Floyd, Eric Clapton y muchos más. Una vez que los Rolling Stones dejaron de tocar en el Crow Daddy Club, su lugar fue tomado por el grupo The Yardbirds, ¿sí? Cuya alineación inicialmente incluía a Eric Clapton y posteriormente a Jimmy Page de Led Zeppelin. Él ingresó al grupo The Yardbirds en 1966. Otros artistas que pasaron por ahí fueron Led Zeppelin, Rod Stewart y Elton John. Para 1964, los Rolling Stones realizaron numerosas giras de conciertos en Inglaterra y sus 2 primeras giras en Estados Unidos. O sea, ya estaban emprendiendo el vuelo. La primera gira de los Rolling Stones fue en Inglaterra, obviamente, y Gales en 1964. Luego, entre febrero y marzo de 1964, continuaron los conciertos dentro del Reino Unido hasta diciembre de 1964. El 5 de junio de 1964, los Rolling Stones realizan su primer gira a Estados Unidos, visitando San Bernardino, California, y varias ciudades como San Antonio, Chicago
y Nueva York, donde actuaron en lugares emblemáticos como el Carnegie Hall en Nueva York. Ahora, terminando ya la gira el 20 de julio de 1964, ya los Rolling Stones grabaron su álbum debut llamado The Rolling Stones, simplemente Rolling Stones. Esto fue entre enero y febrero de 1964 en los estudios Regent Sound de allá de Londres, precisamente en la calle de Regent Street. Dentro de los temas que grabaron había un tema llamado I Wanna Be Your Man. Este tema fue escrito por Paul McCartney para los Beatles, pero se lo cedió a Mick Jagger de Rolling Stones para que pudieran terminar su primer álbum. Una vez grabado su primer álbum y lanzado para su venta en abril de 1964, los Rolling Stones tuvieron giras, tuvieron presentaciones y conciertos en todo el año. Solamente en 10 meses realizaron 274 shows. La tercera gira de los Rolling Stones la realizaron exclusivamente en Inglaterra y comenzó el 1 hasta el 22 de agosto de 1964 en varias ciudades del Reino Unido. Visitaron casi todo lo que pudieron. La cuarta gira británica de los Rolling Stones tuvo lugar del 5 al 11 de septiembre de 1964 con conciertos programados en varias localidades. Posteriormente, los Rolling Stones realizan una segunda gira por Estados Unidos, más extensa todavía que el inicio que inició el 24 de octubre y continuó durante todo el mes de noviembre del 64, visitando las ciudades más importantes de la Unión Americana. Se estaban ya yendo por todas partes estos cuates. A principios de 1965, los Rolling Stones iniciaron el año con un ritmo muy frenético de giras por Europa, Australia y Nueva Zelanda, y lanzaron también 2 álbumes muy significativos. El 15 de enero de 1965, los Rolling Stones lanzan su segundo álbum de estudio en Inglaterra, alcanzando la cima de las listas británicas y manteniéndose ahí por espacio de 13 semanas consecutivas. Algo que ya le estaba pegando también a los Beatles. Temas como Off the Hook, Time is on My Side y Pain in My Heart, entre otros, son los temas que grabaron. El 13 de febrero de 1965 lanzan un sencillo llamado The Last Time, siendo el primer sencillo original del dúo Jagger-Richards en el Reino Unido, convirtiéndose en su tercer tema en lograr el primer lugar y su primer éxito top 10 en Estados Unidos. Ya estaba levantando el vuelo bastante bien. Del 6 al 8 de enero de 1965, los Rolling Stones realizaron conciertos en Irlanda y en las ciudades de Belfast, Dublín y Cork. Posteriormente, realizan otra gira del 22 de enero al 16 de febrero de 1965, visitando Australia, Nueva Zelanda, Singapur también, compartiendo cartel con el gran Roy Orbison. Del 5 al 18 de marzo realizan su primera gira británica visitando las ciudades de Londres, Liverpool y Manchester. En la primera gira europea la realizaron del 26 al 2 de abril, del 26 de marzo al 2 de abril de 65, visitando Escandinavia, Dinamarca y Suecia. El 26 de marzo de 65, durante un ensayo en Odense, Dinamarca, una falla eléctrica provocó que Mick Jagger recibiera una descarga eléctrica a través del micrófono, que era un micrófono defectuoso. El incidente afectó a otros miembros del grupo, dejando a Bill Wyman, por ejemplo, inconsciente en el suelo por unos segundos hasta que Mick Jagger desenchufó el contacto principal. Keith Richards se salvó gracias a que las suelas de sus zapatos eran de una goma muy gruesa. Por eso se salvó. En el mismo mes de marzo del 65, Mick Jagger, Brian Jones y Bill Wyman fueron multados por comportamiento insultante
después de hacer pipí contra una pared en una gasolinera en Londres, luego de que a ellos se les negara el uso de los baños. Este incidente, lejos de dañar su imagen, pues reforzó todavía más la reputación como chicos malos. Bueno, si no te dejan ahí en el baño entrar por cómo te ves, pues te estás afuera, ni modo. En 1965 los Rolling Stones grabaron algunos de sus mejores éxitos, como el ya clásico Satisfaction, que lograron colocarlo en primer lugar en las listas de popularidad, llevándose su primer disco de oro. 2 meses después se lanzaron Get Off My Cloud, misma que también les trajo un primer lugar y otro disco de oro. Ya estaban empezando a enjuagarse las manos bien. En abril y mayo del 65 los Rolling Stones realizaron una segunda gira norteamericana que incluyó varias fechas en Estados Unidos y Canadá. Para julio y agosto de ese mismo año continuaron con giras por Europa y el Reino Unido, incluyendo la segunda gira irlandesa. Sí, porque creo que fue en esta gira donde tuvieron varios problemas. Estaban en el escenario y no había seguridad como la que existe actualmente, y una distancia, ciertamente, de las vallas a donde están los integrantes del grupo. En aquel entonces estaban tocando y empezaron a subirse jóvenes, muchachos y muchachas al escenario, entonces eran abrazarlos, era besarlos, era jalarse el cabello, entonces era un verdadero relajo, todo lo que pasó. Y sobre todo esto pasó en 1965 allá en Irlanda. De octubre a diciembre del 65 se embarcaron en su cuarta gira norteamericana, del 29 de octubre al 15 de diciembre, que finalizó en Hollywood, donde grabaron su siguiente sencillo. Presentaciones que tuvieron en televisión. En mayo de 1965, los Rolling Stones se presentaron en el show de Ed Sullivan y posteriormente el de Shindig. Esta palabra era para definir una fiesta o un evento. La idea era que los grupos de rock que se presentaban a tocar lo tenían que hacer en vivo, sin playback. En este show, Shindig, se presentaron grupos e intérpretes de la talla de los Beatles, y estuvieron ahí presentes. Obviamente los Rolling Stones, James Brown, Tina Turner, The Supremes, ¿sí?, con Diana Ross, Chuck Berry, el grupo británico The Who y The Mamas and the Papas, entre otros. O sea, era magnífico este show, de veras. En una era de segregación de Estados Unidos, el show Shindig rompió barreras al presentarse sin complejos a artistas negros y blancos compartiendo el mismo escenario. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí, Anécdotas del Rock.